Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a los organizadores de este foro, de este panel de hoy, sobre un tema tan pertinente, sobre el que nos han invitado a reflexionar. 2018 y ahora es la gran pregunta, es la gran pregunta del año. Y tras los análisis de dos analistas tan estupendos como Henkel y Eugenio, que supongo a esta altura habrán profundizado mucho en el diagnóstico, ofreciendo datos duros de la situación. Yo voy a hablarles de algo un poco menos duro, un poco más cualitativo, pero no por ello menos importante dentro de, digamos, los ingredientes que deben estar presentes, eh, eh, o los principales ingredientes que deben estar presentes en la Venezuela 2008. Voy a hablar de capital social, de solidaridad y de cultura democrática en el marco de esta gran tragedia humanitaria que está viviendo nuestro país. Y yo me quedo con cuatro indicadores para poner en contexto lo que ha sido la revolución bolivariana y para ponerle en contexto no solamente de lo que nos está pasando y lo que nos acaba de pasar, sino un poco de lo que ha venido siendo la revolución en estas ya casi 2 décadas, ¿no? Un dato muy importante, digamos, que nos ayuda a situarnos es esa comparación entre lo que ha gastado la revolución bolivariana con el plan Marshall que se dedicó a reconstruir Europa tras el azote de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el hecho de que la revolución bolivariana haya gastado 3 veces y media, eh, el equivalente a más de 3 planes Marshall a precios de hoy, en destruir una sociedad en lugar de reconstruir Europa, como fue el plan Marshall, nos indica pues el tamaño de la devastación, pero también nos indica el tamaño de la avidez por la depredación, de las arcas públicas y los recursos públicos que se explican en esta otra cifra de aquí abajo, ¿no? 200.000 millones de dólares habrían sido asignados a empresas fantasmas en los últimos 12 años antes de este colapso, ¿no? Y bueno, como consecuencia de esto estamos en la situación en que estamos hoy, que se refleja también en vivir la hiperinflación, lo que ya formalmente, en términos formales, los economistas llaman la hiperinflación, una inflación superior al 1000% anual, y donde además se vive cotidianamente, se vive a diario, los precios se duplican todos los meses prácticamente, ¿no? Y reflejo de todo aquello es que tengamos hoy un país donde el 10% de nuestro censo electoral, 10% de los electores de Venezuela, están ya fuera del país, ¿no? Y no solamente que estén fuera el 10% del padrón electoral, sino la calidad de la gente que está fuera, ¿no? Fíjense que este es un dato de un informe del Foro Económico Mundial recientemente publicado, que rankea, ordena de mayor a menor los países por su capacidad de atraer talento. Entonces hace un estudio, comparativo de 137 países, y ordena a esos países en su capacidad, en su atractividad hacia el talento, porque atraer talento es un objetivo muy importante de políticas públicas en países que quieren orientarse al desarrollo y hacia el progreso, así como las empresas contemporáneas, las corporaciones del mundo moderno. Lo más importante de una organización no es tanto su capital, digamos, en infraestructura, su capital instalado, sino su capital humano, ¿no? La capacidad que tiene una organización se mide por una cantidad de factores, pero uno de los factores fundamentales es el recurso humano, la capacidad humana, ¿no? Y en las naciones ocurre lo mismo, o sea, la capacidad que tiene un país de ser atractivo al talento
mide la capacidad que va a tener ese país también de responder ante los retos de un mundo global positivamente e insertarse positivamente en la senda del progreso, ¿no? Y en ese estudio de 137 países, creo que no será una sorpresa para nadie que el país que está en la cola es precisamente el nuestro, Venezuela. Venezuela no tiene ninguna capacidad de atraer talento, sino por el contrario, es una fábrica de expulsión de talento, ¿no? Pero bueno, son noticias muy malas. Nosotros tenemos noticias muy malas y esto se ve, digamos, no existe este indicador, pero si existiera un indicador muy elocuente de lo que está pasando sería precisamente el producto migratorio neto, ¿no? O sea, en Venezuela se ha convertido en una terrible centrífuga de sus ciudadanos, tremendamente. Los ciudadanos más productivos, los que están en la edad de más valor para el trabajo, los que tienen más capacidades intelectuales, pues están migrando de una forma acelerada. Y bueno, en este conjunto de malas noticias, en esta cantidad de malas noticias que nos rodean y que nos explayamos en ella, en el análisis, es inevitable hacerlo, sería comprensible, digamos, concentrarse, o que sería comprensible que la sociedad en estas circunstancias se concentrase en la propia subsistencia. La subsistencia como un objetivo único, como un objetivo primario, como el objetivo más primario y más egoísta de la propia sobrevivencia, como una forma de aferrarnos a la vida, como ese hombre, el hombre como lobo del hombre, como lo considera Hobbes, ¿no? El mensaje que desde el poder se intenta imponer es precisamente ese. Esta es la ley de la selva, así que piensa solo en ti, piensa en salvarte a ti. De hecho, es impresionante ver cómo en algunas cosas que han sido políticas públicas relativamente exitosas del propio gobierno, como las políticas de vivienda, por ejemplo, el criterio distributivo de la asignación de emisión vivienda muchas veces se basa en precisamente la ley del más fuerte, no de manera explícita, pero sí de manera implícita. O sea, los que son más agresivos son los que terminan consiguiendo, imponiéndose y consiguiendo la asignación de vivienda, por poner un ejemplo, ¿no? Esa ley del más fuerte es un elemento que está permanentemente presente en la Revolución Bolivariana. Y no solamente en la Revolución Bolivariana, hay que decirlo, en todo totalitarismo o todo aspirante al totalitarismo ama el uso de la fuerza y el control total. El control total precisamente por eso es totalitario, ¿no? Porque persigue ese control total de la sociedad. Ese control total de la sociedad de alguna manera también lo hace ser necrofílico, hace exhibir un amor a la muerte, tal como lo concibe y lo conceptualizó Erich Fromm. En el caso venezolano es muy claro, pues ha habido un gobierno que usa el argumento ideológico para esconder detrás de banderas de izquierda, entre comillas, esa ambición del control total, y en el cual la necrofilia desde el poder está explícitamente presente hasta en los lemas de la propia revolución y hasta en los lemas de gobierno. El tristemente célebre patria, socialismo o muerte que se usó y se sigue usando en algunos casos y se usó durante muchos años, ¿no? Hoy estamos en 2017. 2017 no es un año cualquiera, es el año en que el comunismo cumple 100 años en el mundo. El comunismo que nace
en 1917 precisamente, y cuando hoy el comunismo celebra sus 100 años, celebra su centenario, percibimos una continuidad en la perversión espiritual del comunismo, ¿no? Porque el comunismo persigue muy románticamente, digamos, la idea de la igualdad, y la igualdad en el plano teórico, pero en la práctica el comunismo se ha establecido siempre sobre, o se ha apalancado siempre sobre un individualismo muy perverso, ¿no? Que tiende a deprimir la psique colectiva, la psicología colectiva de las sociedades, ¿no? Un caso muy explícito es Rusia y los antiguos países que pertenecieron a la Unión Soviética. La sociedad rusa y los antiguos países de la Unión Soviética han estado, desde que cayó el muro de Berlín, permanentemente atrapados en un círculo perverso que frena el desarrollo porque porque son sociedades que se descapitalizaron de la confianza social. Se pervirtió, digamos, el comunismo dejó por los suelos los niveles de confianza social. En el comunismo, pues cualquiera puede delatarte, tu vecino te espía, no puedes confiar en tus padres, no puedes confiar en tus hijos. Son célebres los casos de hijos delatando a sus padres. Y entonces todo ese concepto entierra la capacidad de confianza social, de confianza hacia el prójimo. Incluso ya una vez que cayó el muro y las sociedades fueron entrando en procesos de capitalismo, en Rusia es un ejemplo muy claro que se dieron procesos agresivos de capitalismo con grandes privatizaciones de todas las industrias y la infraestructura. Fueron procesos acompañados muy claramente de corrupción en los años 90 y en los años 2000, que deterioró los valores cívicos asociados al capital social, es la confianza. Entonces, de nuevo, era ese concepto de la ley de la selva. Aquí el que sobrevive es el más fuerte, el que sobrevive es el más vivo, el que sobrevive es el más corrupto, ¿no? Es una continuidad terrible, pero que no es exclusiva de Venezuela, sino parecida en todos los países donde se ha intentado instaurar el comunismo. Sin embargo, hay algo que a nosotros nos distingue, digamos, de las sociedades rusas y estos países que fueron alguna vez del bloque soviético, y es que en Venezuela hay un país que se está oponiendo, que ha pasado 2 décadas pues oponiéndose y mostrándose tremendamente insumisa ante los esfuerzos de tiranización de la sociedad. Lo hemos visto con cierto vigor durante casi 20 años, pero se viene viendo en la tragedia que vive actualmente Venezuela. O sea, nosotros vivimos una situación terrible de crisis humanitaria, donde lo natural incluso sería esperar del colectivo esa vigencia de la ley del más fuerte, y por el contrario nosotros estamos viendo el surgimiento de ofertas de solidaridad, de una sociedad que ofrenda compromiso solidario hacia sus congéneres, en muchos casos, y en muchos casos muy interesantes que bien valdría la pena detallar y pensarlo un poco, analizarlo un poco, ¿no? O sea, porque nosotros en Venezuela, pues prácticamente todos los indicadores formales de democracia están aniquilados. Sin embargo, nos queda
algo sumamente importante, y es la cultura democrática y el capital social ganado durante más de 4 décadas, ¿no? Pese a los esfuerzos de tiranización de la sociedad, el venezolano es un pueblo que ha sido formado al abrigo de los valores democráticos, y ello no es un factor menor. Uno podría decir, bueno, esta señora está aquí hablándonos de unas cosas bonitas, pero un poco come flor. No es come flor. Es una evidencia, que además es una evidencia muy sustentada empíricamente, muy sustentada históricamente, de cómo la cultura democrática y cómo el capital social hace a las sociedades resilientes ante la adversidad y hacen a las sociedades capaces de erguirse sobre las peores desgracias y mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro con esperanza, ¿no? Con ánimo, con aliento, con vigor para entrar en acción. Hay una frase que tengo aquí escrita de Erich Fromm, ¿no? El fin del hombre en la vida es ser atraído por todo lo vivo y apartarse de todo lo que es muerto y mecánico, ¿no? Existe un país, en Venezuela existe un país que es amante de la vida y que está empeñado en demostrar que puede existir una Venezuela distinta, una Venezuela justa, una Venezuela oferente de oportunidades, y que eso es posible. Y eso lo estamos haciendo con conciencia o sin ella, a través de la mejor manera, que a través de la solidaridad, precisamente. Hay una película bellísima española, una película muy bella española de hace algunos años ya, titulada, que se llamó La lengua de las mariposas, ambientada en los años de la República Española, previos a la Guerra Civil, ya entrando en la Guerra Civil Española, ¿no? Y allí el protagonista es el maestro Fernán Gómez, que asegura, da un speech, da un discurso en un salón de clase, y asegura que en esa escena esta frase, ¿no? Si conseguimos que una sola generación crezca libre, tan solo una sola generación, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar ese tesoro. Y quiero ponerla porque de verdad es conmovedora esta escena. Vamos a ver si puedo colocarla aquí. Esta es, ¿no? Y hoy, tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Y hoy, tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y en nombre de todos, autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos, prepararlos para la vida y sobre todo forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón. Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación,
crezca libre en España